Perfecto. Bien, estamos grabando. Vamos con la imagen del Paint. Confírmenme que se está viendo, por favor. Sí, se ve. Sí. Vamos a empezar con la primera imagen, la de la derecha, con el tubo de rayos X, y después vamos a ver esto que es el átomo de tungsteno. Vamos a ver cómo está formado el tubo de rayos X y lo vamos a interpretar de externo a interno, o sea, de afuera hacia adentro. El tubo de rayos X, lo más externo que tenemos es la carcasa de plomo, que es esto que figura en rojo, lo que tenemos acá que estoy marcando. Y todo esto es la carcasa de plomo. En realidad, es una carcasa formada por dos metales. Estos dos metales que son aluminio y plomo. Básicamente, lo que es un revestimiento interno de plomo y lo externo es de aluminio. Entonces, si fuese una torta, la parte más externa es de aluminio y la parte más interna es de plomo. Dos metales, ¿sí?, que tienen un peso atómico muy diferente. El plomo es muchísimo más pesado que el aluminio. Si nosotros, por ejemplo, identificamos que el plomo tiene un peso atómico de 82 y el aluminio, si mal no recuerdo, era 13, no me acuerdo si 13 o 14, estoy casi seguro que es 13, vemos notoriamente la diferencia de peso entre un elemento y el otro, siendo significativamente más absorbente el plomo que el aluminio. En cualquiera de los casos, ¿sí?, los tubos que hoy se forman o que están constituidos hoy en día son entonces una base externa de aluminio y una base interna, o también llamado revestimiento plomado. ¿Para qué sirve la carcasa de plomo? La carcasa de plomo le da, primero, estabilidad mecánica, sostén a las partes internas del tubo, impide descargas eléctricas, ¿sí?, lo que se llama como descargas electrostáticas. Entonces, me da estabilidad mecánica, hace que básicamente las partes internas del tubo no se muevan y estén protegidas, ¿sí? Aparte de darles estabilidad, la sostiene, ¿sí?, es el soporte mecánico de estas partes internas. Impide las descargas eléctricas, ¿sí?, tiene una descarga que es a tierra. Y una característica también fundamental, que es que absorbe la radiación de fuga, ¿sí? Luego vamos a ver, lo voy a dejar esto en rojo, luego después, si llegamos al día de hoy, vamos a ver qué es la radiación de fuga. Pero vemos que la carcasa de plomo presenta 4 características claves. Vemos que es lo más externo del tubo y vemos que está conformado por estos dos metales, ¿sí? Uno de un peso atómico muy elevado, que es el plomo, 82, y el otro que es el aluminio, ¿sí? Un metal de un peso atómico menos elevado, un metal que tiene puntos de fusión mucho más sensibles que el plomo. Bien, eso es lo que entonces recubre las partes más internas del tubo. A su vez, tengan en consideración que los cables de alta tensión, como bien vemos acá, entran a través de esta carcasa de plomo, ¿sí? Después vamos a ver el recorrido que hacen estos cables, pero fíjense que se conectan a partes bien internas del tubo, como son el cátodo y el ánodo, que después vamos a ver. Si nos vamos más hacia interno, ¿sí?, lo que continúa a la carcasa de plomo es este aceite refrigerante que está en este tono amarillo o verde brillante, ¿sí? Este aceite refrigerante se va a encontrar en un punto intermedio entre lo que es la carcasa de plomo y la ampolla de vidrio Pirex, que es esto que estoy marcando acá, que se encuentra en azul y celeste, ¿sí? Todo esto es la ampolla de vidrio Pirex. Lo azul determina justamente el vidrio de la ampolla, ¿sí? Es vidrio Pirex como el que usamos para cocinar, después vamos a ver por qué. Lo celeste que tenemos acá, lo que determina en realidad es, aparte
del espacio de la ampolla de vidrio Pyrex determina que todo lo que se encuentre dentro va a estar al vacío. O sea, al vacío significa que no hay nada, ¿sí? No hay aire, no hay ni masa, ¿sí? Solamente van a estar estas estructuras sin presencia de materia dentro. Entonces, el aceite refrigerante es un aceite espeso, como el del auto, pero un poco más espeso. Se encuentra entre la ampolla de vidrio Pyrex, ¿sí? Que lo tenemos acá, y la carcasa de plomo. ¿Cuál va a ser la función de este aceite refrigerante? Como su nombre lo indica, ¿sí? Va a refrigerar, va a bajar la temperatura del tubo de rayos X. Tengan en consideración que, como bien les dije antes, el tubo está conectado a corriente eléctrica. Y uno de los efectos de la corriente eléctrica que vimos era el efecto Joule, la generación de calor. Se imaginarán que si uno hace 2 o 3 radiografías y de repente el tubo está que hierve, tenemos que dejarlo sin utilizar durante un factor de tiempo, ¿sí? Que no condice con hoy en día la vorágine de algún hospital, donde es una placa tras de otra, y más si hay un accidente o directamente es un hospital de agudo, el cual tiene mucho tránsito de pacientes. Así que el sistema debe ser un sistema que refrigere rápidamente, ¿sí? El calor que se va a generar entre los cables de alta tensión en interacción con las partes más internas del tubo que después vamos a ver. Bien, entonces el aceite lo dejamos ahí, es un aceite bien espeso, más espeso que el del auto y actúa como refrigerante. Es el único refrigerante, no, después vamos a ver que tiene otro sistema. Entonces, bien externo la carcasa de plomo, continúa el aceite, le sigue la ampolla de vidrio Pyrex, ¿sí? Así que, si lo tenemos que ordenar, vamos a ir, ¿sí? De externo a interno. Lo primero es entonces la carcasa de plomo, el aceite refrigerante y continúa la ampolla de vidrio Pyrex. Es tanto el calor que se genera dentro del tubo que debemos disiparlo muy rápido. De hecho, de toda la conversión y transformación de energía que va a suceder dentro del tubo, solamente del 1 al 3% son rayos X. El resto, 97 a 99%, es calor. Entonces imagínense que de toda esta reacción, lo único que nosotros aprovechamos va a ser únicamente del 1 al 3% de los rayos X. Lo demás, ese 99 o 97% que es calor, lo tenemos que disipar rápido. Lo disipamos mediante el aceite refrigerante y lo disipamos mediante la ampolla de vidrio Pyrex. ¿Qué función tiene la ampolla de vidrio Pyrex? ¿Sí? La función de la ampolla de vidrio Pyrex, en realidad el vidrio Pyrex como material, lo que hace es absorber el calor. De la misma forma que nosotros cuando cocinamos, ¿sí? Usamos el vidrio Pyrex para no quemarnos, bueno, lo mismo va a suceder en el tubo de rayos X. Este vidrio, ¿sí? De espesores de por lo menos 0,5 milímetros, ¿sí? Lo que va a hacer es absorber el calor que se va a generar mediante la interacción de los cables de alta tensión, la corriente eléctrica que circula por ellos, con las partes internas del tubo, que son el ánodo y el cátodo, que ahora los voy a nombrar. Pero bueno, fíjense que hasta ahora, básicamente lo que nombramos son todos mecanismos que están impidiendo algo. La carcasa de plomo impide que la radiación de fuga, ¿sí? Salga por el tubo, ¿no? O sea, que sea contenida por el plomo de la carcasa. Después, el aceite refrigerante lo que impide es que se caliente significativamente el tubo de rayos X y que llegue a tal punto de calor de que sea inmanipulable. Bueno, el aceite impide eso. La ampolla de vidrio Pyrex lo mismo, impide, ¿sí? Que se genere calor significativo y que no sea manipulable el tubo. Entonces, por ahora son todos mecanismos que se van a encargar prácticamente de darle sostén y de impedir que se genere esta gran cantidad de calor que, por supuesto, se va a generar, pero que vamos a tratar de que se difuse rápido. ¿Sí? Que se difuse rápido.
Vamos a las partes más internas y de alguna forma las que van a producir los rayos X. Estas son el cátodo y el ánodo. El cátodo y el ánodo. Internamente también vamos a tener algunas cositas más que las voy a ir nombrando, pero no son estructuras principales. Pero igual se van a nombrar. El cátodo es el polo negativo del tubo. Y el ánodo es el polo positivo. Esto es importante porque nosotros debemos generar una diferencia de potencial para producir rayos X. Y esta diferencia de potencial solamente se obtiene, ¿sí?, cuando hay una diferencia de potencial entre los polos, positivos y negativos. ¿Sí? Bien. Entonces, el cátodo va a ser el polo negativo y el ánodo va a ser el polo positivo. Lo que está acá, lo voy a poner en celeste, esto es el cátodo, es lo negativo del tubo, y esto, en realidad este es el rotor, vamos a hacerlo, bueno, lo marco acá y le saco una flecha. Y este es el polo positivo o ánodo. En realidad el ánodo es esto. Es una vista de perfil. Esto es el ánodo. Esto es un rotor. Y este, ¿sí?, es, ¿cómo se llama? El motor del rotor. Esto hace que el ánodo gire a 1000 revoluciones por minuto. ¿Sí? De hecho, ya que lo nombro, lo explico. ¿Por qué gira? ¿Por qué gira el ánodo? Bien. Al ánodo, para que se formen rayos X, tienen que chocar con él mucha cantidad de electrones. Si el ánodo tiene solamente un único punto de interacción, se va a desgastar muy rápido, porque siempre los electrones le pegan siempre al mismo lugar. Por lo tanto, desgastaría el ánodo muy rápido. Al girar, le da varios puntos de interacción diferentes, y eso hace que el tubo de rayos X sea más duradero. Primera característica. Segunda característica, que gire, va a hacer también que una vez que se transfiera energía y se genere calor, se disipe más rápido producto de la velocidad de giro. ¿Sí? Así que, al igual que el aceite refrigerante, al igual que la ampolla de Viropirex, que gire el ánodo va a hacer que de alguna manera se disipe el calor, como si fuese un ventilador. Entonces, tiene esas características. También muy importante, ¿sí?, el rotor del ánodo. Lo pongo acá entre paréntesis porque en realidad se encuentra, fíjense, al mismo nivel que el ánodo, así que acá pongo mecanismo de rotación. Bien, el ánodo tiene este mecanismo de rotación. El cátodo tiene esto que ven acá. Esto que ven acá, así. Que se llama copa de enfoque. Copa de enfoque. ¿Qué hace la copa de enfoque? Sostiene las partes sensibles del cátodo. ¿Qué es lo que sostiene? Los filamentos catódicos. Un filamento fino y un filamento grueso. ¿Con qué intención? Cuando la corriente eléctrica interactúe con estos filamentos catódicos, me va a dar la materia prima para poder producir rayos X. Entonces, de todo este sistema que estamos viendo acá de cátodos, de cátodos, uno solo, del cátodo, lo más importante está acá, en la copa de enfoque y en los filamentos catódicos. Que esto lo tienen en las diapositivas. Ahí se los muestro en una imagen. ¿Dónde quedaron? Las cambié de lugar, no las encuentro. Esperen que lo voy a googlear.
Esto, por ejemplo, es el cátodo. Esto es lo mismo que estamos viendo ahí. Tiene lo principal, ¿sí? Que son los filamentos catódicos. Fíjense, tenemos un filamento grueso, ¿sí? Más largo y más ancho, y un filamento fino, que es más corto y más finito. Y tenemos la cápsula de enfocadora o cápsula de enfoque que hace, le da el mecanismo de sostén a estos filamentos. En esta imagen se aprecia bien. Entonces, la copa de enfoque, ¿sí? Después vamos a ver cuál es su función, pero por ahora quédense con que se encarga de contener estos filamentos catódicos. ¿Sí? Todo esto es el cátodo 100%, ¿sí? Esto es el, fíjense, dice dispositivo del cátodo, es todo lo que estamos viendo acá. Y esto es un focalizado, valga la redundancia, de la copa de enfoque y de cómo se ven estos filamentos, que son cablecitos enroscaditos. Uno más fino y más cortito y otro más grueso y más largo. En técnica seguramente el profe les habrá nombrado lo que es foco fino y foco grueso. Bueno, el foco fino y el foco grueso corresponden a estos filamentos, al filamento fino y al filamento grueso. Básicamente, ¿sí? Uno selecciona con qué filamento va a trabajar porque cuando la corriente eléctrica interactúe con estos filamentos, se va a producir lo que se conoce como efecto termoiónico. Básicamente de estos filamentos van a desprenderse electrones y estos electrones van a generar, luego de la interacción por diferencia de potencial con el ánodo, rayos X. Después se los voy a explicar en un gráfico, pero bueno, eso es lo que se va a producir. Entonces, por una cuestión de área y diámetro, si yo tengo este filamento que es más largo y más grueso y tengo uno más finito y más cortito, cuando la corriente eléctrica interactúa con un filamento más cortito y más pequeño, va a expulsar de él mucha menos cantidad de electrones, supónganse que expulsa 3 nada más, que de este, porque tiene mayor área de interacción la corriente. Entonces, de este se van a liberar, supónganse que el doble. Y yo que les dije, estos electrones que se liberan es mi materia prima. A partir de ellos es que yo voy a formar rayos X. Entonces, por una cuestión obvia, ¿dónde voy a estar produciendo más rayos X? Siempre en el filamento más grueso y más largo porque tiene mayor área de interacción la corriente eléctrica. Entonces, supónganse, yo quiero hacer un hombro, un área bastante densa. Voy a necesitar cantidades significativas de rayos X y encima para colmo utilizo Potter-Bucki, que cierta proporción de esos fotones de radiación van a ser absorbidos. Entonces, yo voy a necesitar utilizar un filamento grueso o también conocido como foco grueso. Ahora, si tengo que hacer una mano donde no necesito cantidades significativas de radiación, ni siquiera utilizo Potter-Bucki, puedo usar el foco fino. De esta manera, ¿sí? De esta manera es que le damos una vida, ¿sí? Al tubo de rayos X significativa. Y no es que me va a durar 1 o 2 años y ya deja de funcionar. Si tuviese un solo filamento, se desgastaría muy rápido. Entonces, esta versatilidad de tener 2, de hecho hay tubos que tienen 4 filamentos, ¿sí? Les hablo de un tubo normal, ¿sí? De los más viejitos, que tenga 2 le da una mayor posibilidad de uso y por supuesto más tiempo de vida. Bien. Entonces, eso es entonces cómo se ve, acá lo tenemos, el cátodo con la copa de enfoque. A ver si encuentro uno del ánodo. Ahí tenemos igual una vista de perfil, se ve bastante bien. No encuentro una imagen. Bueno, así es el ánodo, básicamente.
Así es el ánodo. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es exactamente lo que estamos marcando acá como el polo positivo del tubo. ¿Sí? Básicamente es esto. Y esto corresponde al rotor, al sistema de rotación del ánodo. Bien. Hablemos de cómo están constituidos el ánodo y el cátodo. El cátodo está formado 100% por tungsteno. ¿Sí? Es 100% tungsteno, que se escribe de esta manera. Tungsteno. Antiguamente se le decía wolframio. Si lo encuentran con ese nombre es válido, es lo mismo. Fíjense las características que tiene. Fíjense lo que es este pedazo de átomo. Constituido por, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 órbitas. ¿Sí? En realidad acá está marcando, fíjense, de hecho acá tienen la configuración, 2, 8, 18, 32, 12 y 2. Fíjense, tiene 6 órbitas, cada una con sus niveles orbitarios correspondientes. Y fíjense que tiene un peso atómico de 74. Es un metal muy pesado. No tan pesado como el plomo, pero significativamente pesado. Bien, entonces, el cátodo conformado 100% por tungsteno, que es ¿sí? Este tipo de esquema atómico, con un peso atómico de 74 y un número másico de casi 184. El ánodo está conformado por 3 materiales. La parte más externa, su borde más externo, básicamente donde van a chocar los electrones, ¿sí? Básicamente donde van a chocar los electrones, también es de tungsteno. Entonces, externo, ponemos punto de impacto electrónico. Es de tungsteno también. Luego tiene molibdeno y grafito. El molibdeno también es un metal, pero muchísimo menos pesado que el tungsteno. El molibdeno es un metal, sí, que tiene un peso atómico, un Z de 42. O sea, fíjense que no les digo el 50%, pero casi, del peso que tiene el tungsteno. Y el grafito es un polímero de carbono. De la misma forma que lo es el diamante, bueno, el grafito también. Básicamente, su constitución principal es carbono. Por lo tanto, el peso atómico que presenta es muy, 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 muy bajo. Así que, vuelvo a repetir, el cátodo formado 100% por tungsteno, me faltó el por ciento, 100% de tungsteno, acá tenemos el átomo, peso atómico y número másico y su distribución de electrones, y el ánodo conformado externamente, ¿sí?, por tungsteno y luego por 2 elementos más, un metal menos pesado que es el molibdeno y luego el grafito, que su constitución es de carbono. Bien, entonces, hasta acá tenemos vistas las partes más externas y más internas del tubo. Quédense con que el cátodo y el ánodo, ¿sí?, son los encargados de formar tanto el calor como los rayos X. El cátodo es negativo, es el polo negativo, y el ánodo es el polo positivo. El ánodo es giratorio porque tiene un rotor. El cátodo no es giratorio, ¿sí?, pero son filamentos de tungsteno contenidos por una copa de enfoque. ¿Sí? Bien. Otra cosa que cuenta el tubo de rayos X es con una ventana, que es por donde van a salir los rayos X. ¿Sí? Esta ventana prácticamente es por donde salen los rayos X. Otra cosa importante, ¿sí?, es que también el tubo cuenta, de hecho acá se llega a ver, fíjense que hace esto. Esto que tienen acá, ¿sí?, y que de hecho recubre por completo todo el tubo, ¿sí?, se llama delga de aluminio homogeneizadora. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esa delga de aluminio? La idea es mantener un mínimo de nivel de calidad de los fotones de rayos X. Básicamente, ¿qué va a hacer
ese aluminio que se va a encargar de homogeneizar los fotones de radiación. Se van a encargar de absorber los fotones completamente inútiles. Los fotones que tienen intención de salir del tubo, interactuar con el paciente, pero no darme ningún tipo de valor diagnóstico. Entonces, ¿qué va a hacer nada más? Dañar al paciente. No sirven de nada porque su nivel de penetración y de energía es muy bajo. Entonces, básicamente, lo que va a hacer esta delga de aluminio homogeneizadora es mantener un nivel mínimo de calidad de fotones de radiación, que sean útiles para formar un diagnóstico, ¿sí? Tratándole, ¿sí? O impidiendo que genere un daño en el tejido del paciente, ¿sí? De manera, o sea, sin ningún tipo de beneficio, únicamente produciéndole daño. Fíjense que otra cosa también marca este esquema es que el ánodo tiene algo que se llama, lo voy a marcar con la lapicera, con el lápiz en negro, es esto que tiene acá, que es donde van a interactuar, lo voy a hacer más notorio, que es donde van a interactuar los electrones, que es esto que tiene acá luego en negro. Esto, me quedó horrible, esto y esto. Esto gira y básicamente estos son lo que se llama como punto anódico, ¿sí? Punto focal, corte bisel del ánodo, son todos sinónimos. Se pueden llamar de las tres maneras, ¿sí? Punto anódico, punto focal o corte bisel del ánodo. Es un corte de unos 25 grados a nivel del ánodo, que es donde van a interactuar los electrones, en este corte bisel, ¿sí? En este punto anódico, punto focal, ¿y cuál más? Se llama punto anódico, punto focal o corte bisel del ánodo. Son los tres nombres que presenta esa parte del ánodo. Es donde van a chocar los electrones para producir rayos X. Y ahí se va a producir un efecto que se llama efecto anódico, que también después lo vamos a ver. Por ahora quédense con que es un corte de 25 grados, que está en los extremos del ánodo y que tiene esos tres nombres y que es donde van a colisionar los electrones. Por ahora quédense con eso, después, ¿sí? Porque estamos viendo las partes recién, después cuando veamos los efectos los nombramos. Pero ahí, ¿sí? Luego de que colisionan los electrones, se va a producir un efecto que se llama efecto anódico o efecto talón, ¿sí? Son sinónimos. Efecto anódico o efecto talón. Bien. Dicho esto, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Ninguna? No, no. No. Bien. Este video lo corto, que quedan 5 minutos nada más, así queda separado de lo que viene a continuación, que es básicamente empezar a ver los efectos que sucede dentro. Así que ahora les mando otro link y hacemos otra reunión más.